Yo creo, hermanos, que ahí vamos a empezar nuestro mensaje hoy en esta mañana. Porque cada vez que yo leo la palabra del Señor, ahí me toca una frase y siempre ahí empiezo a predicar, porque en realidad puede ser que a la mitad de la lectura, al principio o al final. Pero en este caso me tocó esta palabra al final porque dice: Dios siempre está dispuesto a perdonar. Y yo estaba pensando que como nosotros que somos padres de familia tenemos la experiencia igual manera como el Padre Dios. El Padre Dios que es un Padre para nosotros. El Padre Dios que es un Padre para sus hijos y sus hijas. Que todos nosotros le hemos fallado a Él. ¿Quién no le falla a Dios, hermanos? Dice la palabra de Dios que el que dice que no ha pecado y es un mentiroso y ya cayó en pecado. Amén, hermanos. Por eso nosotros siempre le hemos fallado a Dios. Incluso consciente al referirme de que estamos conscientes de que estamos ofendiendo al hermano, estamos ofendiendo a Dios, pero incluso inconscientemente en lo que no nos damos cuenta, en que sí le ofendemos a Dios, le ofendemos al hermano. Porque hay momentos en que uno siempre se cuida personalmente en su vida y dice, pues, vivo en santidad, cuido mi vida. Pero hay momentos en que inconscientemente uno a veces quizás dice una palabra que no lo pensó. Pues en esa manera pues le ofendemos a Dios. Entonces la palabra del Señor dice que Él está siempre dispuesto a perdonarnos. Yo creo que ahí está la esencia de Dios también. Un atributo de Dios, que el atributo de Dios es que Él es omnipotente, que tiene poder, omnisciente, que Él está en todas partes. Pero uno de los atributos de Dios también, que Él es misericordioso. Amén, hermanos. Que Él es misericordioso. O sea, es una esencia de Dios, de que Él perdona. Hasta incluso el peor de los asesinos, diría yo, en este mundo. El peor de los asesinos. Incluso podríamos decir que hasta, ¿cómo se llama el que se ahorcó, hermanos, en la Biblia? El que traicionó a Jesús. Judas, eso. Incluso hasta él tuvo el perdón y la misericordia de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia de él? Que él se ahorcó, o sea, terminó con su vida a tiempo y no pedir perdón a Dios. Pero ¿qué pasó con Pedro, por ejemplo? Con Pedro que negó a Jesús, que negó a Dios. Pero él se arrepintió y dijo: perdóname, Señor, sí, te he negado, te negué. Con llanto él lloró, el apóstol Pedro lloró al acordarse que le había ofendido a Dios. Sintió ese dolor en su corazón y le dijo: sí, Señor, te he negado, he ofendido tu nombre, así que perdóname, Señor. Y entonces Jesús restauró la vida de Pedro. Amén, hermanos. Restauró la vida de él. Pero en cambio con la vida de Judas, pues él se ahorcó, terminó con su vida. Pero si pensamos bien y vamos a analizarlo bien, ¿será que él tuvo el perdón de Dios si él se hubiera arrepentido y hubiera pedido perdón? Claro que sí. Claro que sí, que él tuvo el perdón de Dios si él se hubiera arrepentido y decir: perdóname, Señor. Aunque fue el que vendió a Jesús, como quizás tantas veces nosotros en nuestras vidas pasa esto de que vendemos a Jesús. Vendemos, digo yo, porque lo tenemos en el corazón, pero llega un momento en que quizás le ofendemos a un hermano, ofendemos a Dios y estamos vendiendo a Jesús también. Pero llega un momento en que le decimos: Señor, perdóname.
Perdóname porque reconozco mi error, reconozco que yo fallé delante de ti. Y el Señor, dice su palabra, siempre está dispuesto a perdonarnos. O sea, Él está abierto sus manos. Por eso siempre se dice que en la cruz Jesucristo murió abriendo sus manos. Jesucristo murió no cruzando sus manos. Imagínense, pues es un signo de que no nos va a recibir, es un signo de que quizás dirá, pues ya me fui, así que ustedes se miran cómo salen adelante. Pero bendito sea Dios de que Jesucristo murió en la cruz abriendo sus manos diciendo: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré sus cargas. Amén, hermanos. Y yo aliviaré sus cargas. O sea, Jesús está abierto con sus manos. Simplemente nosotros decimos: Señor, me acerco a ti. A ver, que levante la mano los que le han fallado a Dios. Y cierro mis ojos para no ver. Claro que sí, le hemos fallado a Dios. Por eso venimos aquí y decimos: Señor, reconozco mi condición como ser humano que soy. Reconozco mi condición, Señor, que te he fallado con palabras, te he fallado con pensamientos, te he fallado, Señor, con mi actitud, porque muchas veces con la actitud nuestra le ofendemos a alguien y a Dios. Entonces decirle a Dios: perdóname, Señor, aquí estoy. Porque dice la palabra del Señor, hermanos: vuélvense a mí de todo, ¿cómo dice? De todo corazón. Vuélvense a mí de todo corazón. No rasgan sus vestiduras. O sea, en otras palabras, no hagan un arrepentimiento superficial, que solamente porque para quedarnos bien con los demás, pues yo digo, yo voy a arrepentirme, o hago que voy en la misa, o hago que voy en las reuniones, en las asambleas, pues ahí que me miren ahí. No, sino que dice la palabra de Dios: no rasgan sus vestiduras, sino que rasquen más bien sus corazón íntimo, que le digan a Dios: estoy arrepentido, Señor, y perdóname, y aquí estoy delante de ti. Amén, hermanos. ¿Cuántos están dispuestos a que le piden perdón a Dios hoy en esta mañana? Porque en realidad, hermanos, eso es la esencia de la palabra de Dios cuando dice: vuélvense a mí de todo corazón. Vuélvense a mí. Que brote ese arrepentimiento en el corazón, que duele la ofensa, desgarrar el corazón. Yo no sé si les ha pasado en la vida, pero yo les cuento mi experiencia. La experiencia es que cuando uno en realidad ama a alguien, en este caso a Dios. Por ejemplo, yo creo que me han de entender a los padres de familias que están aquí, o las madres, o los hijos también que quizás tienen papás. El amor que tenemos para nuestros padres, el amor que tenemos para nuestros hijos. Miren, hermanos, cuando se enferman un hijo, uno siente el dolor del hijo. O cuando quizás, hermanos, se lastima mi hijo o mi hija, uno siente el dolor en el corazón, está lastimado, está herido. O cuando los jóvenes miran a sus papás que están en una enfermedad, en un dolor, los jóvenes sienten el dolor del padre. Y a veces cuando uno tiene a alguien quien ama en su vida, por ejemplo, en este caso, los hijos a los padres, o los padres a los hijos, o el esposo a la esposa, o el esposo a la esposa al esposo. Entonces, cuando hay alguien quien ama en su vida, pues le duele el dolor, siente en el corazón lo que le pasa al otro. Igual manera lo que Dios nos dice: vuélvense a mí de todo corazón.
rasquen sus corazones. En otras palabras, el amor que sentimos hacia Dios es la que nos debe llevar a decir: Señor, quiero arrepentirme totalmente, o en otras palabras, me duele la ofensa que te hice, Señor. Me duele al ofenderte. Hay momentos, hermanos, en que en realidad, cuando yo empecé mi vida espiritual, y yo creo que ustedes se identifican conmigo también, cuando uno empieza su vida espiritual, no es que se cambió totalmente su vida, sino que cuando uno empieza su vida espiritual, hay momentos en que uno va caminando en la vida en santidad, pero de repente quizás cae otra vez en un pecado, o cae quizás en una tentación. Y eso es lo que me pasó cuando yo empecé mi vida espiritual. Es un proceso que llevé. Y entonces hay momentos en que quizás caigo en una tentación o caigo en un pecado, y sentía en mi corazón ese dolor. Y en realidad, hermanos, no me sentía, quizás diría yo, satisfecho, no me sentía bien al acercarse a Dios. Entonces, ¿qué hacía? Hacía de que recurría a la confesión. Amén, hermanos. Recurría a la confesión. Y tantas veces que yo me confesaba, y ¿saben qué, hermanos? Yo buscaba al sacerdote, el que confesaba frente a frente. Yo no buscaba al sacerdote que estaba encerrado así en un cuartito, digamos, en el confesionario. Yo buscaba al sacerdote que confesaba, porque me gusta ver al sacerdote y enfrentar mi hecho, diría yo, mi pecado o algo así, frente a frente. Y yo decía, si fui valiente en caer y ofender a Dios, ¿por qué no soy valiente de decir y pedir perdón frente a frente al sacerdote? Y ¿saben qué, hermanos? Fue un santo remedio, diría yo, porque allí entonces poco a poco dejé todos los malos hábitos. Amén, hermanos. Dejé los malos hábitos, porque en realidad en ese momento yo enfrenté cara a cara. En otras palabras, ser valientes. Pero a veces uno quizás dirá, no, pues voy a buscar el sacerdote que no me mira, pues no vaya a ser que me conoce, o vaya a ser que, no, pues qué me va a decir, o qué. Hermanos, si un día usted cayó en un pecado, si un día usted le ha ofendido a Dios, si un día siente ese dolor en su corazón, yo le invito a que busque un sacerdote y confesarlo frente a frente, y se va a dar cuenta que es un santo remedio para ese pecado. Amén, hermanos. Porque en realidad así es. Y de esa manera pues nos duele, nos da un arrepentimiento hacia Dios, y decirle: Señor, perdóname porque te he faltado tu nombre. Por eso dice la palabra de Dios: vuélvense a mí de todo corazón. Hermanos, creo yo que es un mejor momento en lo que estamos aquí en un ayuno, en volverse a Dios. O sea, tener una conversión. Quizás no puedo decir que todos aquí no estamos convertidos, yo no puedo saberlo, solamente Dios sabe cómo estamos delante de Él, cómo están nuestras vidas, cómo estamos delante de Él en realidad, si lo hemos aceptado a Él con esa libertad de decirle: Señor, aquí estoy tal como tú me conoces. Hoy en esta mañana decirle al Señor: aquí estoy, Señor, y tener una conversión total, tener una conversión verdadera delante del Señor, y no es un cumplimiento como dicen por ahí, ¿verdad? Un cumplimiento de decir cumplo pero miento. Así que no, pues voy a ir en el ayuno, pues cumplí, nada más cumplí, pero como dice la palabra, dice que la palabra cumplimiento dice cumplo, y ¿qué dice al final? Miento. Así que no vayamos a caer en eso de cumplimiento, sino que vengamos delante del Señor y decir:
Señor, aquí estoy porque busco tu presencia y busco la salvación y busco la santidad. Amén, hermanos. Aquí estoy porque busco la santidad. A ver, que levante la mano los que buscan la santidad hoy en esta mañana. La gracia de Dios. La gracia de Dios que venga en nuestras vidas, porque Dios es compasivo, dice la palabra de Dios. Joel dice, Dios es compasivo, clemente, dulce, bondadoso, Dios es bueno. Tenemos un Dios bueno. El que hace salir el sol sobre buenos y malos, el que hace caer la lluvia sobre buenos y malos. O sea, Dios no hace, no tiene, quizás diría yo, hijos favoritos. Dios no va a decir, no, este es mi favorito, así que le voy a mandar, ahorita que hace frío, pues le voy a mandar una estrella para que lo caliente. O que diga, no, pues ahorita hace calor, pues le voy a mandar un poco de lluvia, un poco de nubes para que lo cubre. Dios no tiene hijos favoritos. Dile al que está a tu lado, Dios no tiene hijos favoritos. Dios nos ama a todos. Dios ama al bueno y al malo siempre y cuando se arrepiente. Amén, hermanos. Dios ama. Porque Dios es bueno. A veces decimos nosotros, no es que la persona que me encontré es bueno, por eso me dio un raite. No, la persona es bueno, por eso quizás me regaló $10, imagínense. Pero a comparación de Dios, hermanos, cuán es bueno es Dios, es grande, hermanos. Cuán grande es Dios que cada día nos levanta y nos da una oportunidad de vida y de venir en su presencia y sobre todo, hermanos, de vivir un día más. A veces he pensado yo, ¿cómo puedo pagarle al Señor? ¿Cómo puedo pagarle al Señor que me dio la oportunidad de venir primeramente en este mundo? Segundo, cada día me da una oportunidad de estar vivo. ¿Quién le garantiza a nosotros de que mañana nos despertamos? Nadie. Pero Dios es bueno, que te da una oportunidad más y te despierta y te dice una bendición más para este día para ti. Amén, hermanos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Pues es día lunes, pues ir a trabajar otra vez, qué cansado es. Se queja uno. ¿O qué dice uno? No, pues otra vez hace calor. No, pues otra vez hace frío. Pero nunca le agradecemos a Dios y decirle, Señor, gracias por este día. Gracias porque me das comida, Señor. Dios es bueno. Gracias porque me das un trabajo, Señor. Gracias porque me das comida, me das un techo, Señor, donde estar. Dice la palabra de Dios, vuélvense a Dios porque Dios es bueno. Dice el Señor, regresen a mí con ayuno y lágrimas y llantos. Hay que regresar a Dios con humildad. Con esa humildad, porque a veces, hermanos, ¿cuál es lo contrario de la humildad? A ver, hermano Aníbal, ¿cuál es el contrario de la humildad? ¿Ah? No, lo contrario de la palabra humildad, ¿cuál es? El orgullo. A veces somos orgullosos. O sea, el orgullo es la que nos hace que no nos acerca a Dios. Porque uno dice, no, pues de fallarle a Dios yo no creo. Pero cuando uno dice, Señor, me humillo, y tiene esa humildad, Señor, reconozco. Así que ahí es donde dice la palabra de Dios, regresen a mí con ayuno, lágrimas y llantos.
con ayuno, dice la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, hermanos, humillar nuestro cuerpo, nuestra alma, humillarnos nosotros mismos totalmente ante Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? A mí me llamó mucho la atención sobre esto cuando dice Dios, regresen a mí con ayuno. Porque, ¿qué tan importante entonces el ayuno en nuestras vidas para volverse a Dios? ¿Qué tan importante es de que ayunemos para regresarnos a Dios? Es muy importante. Ahora que se me viene en la mente el primer mandamiento de los 10 mandamientos, el primer mandamiento que dice ahí, primero, amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, en otras palabras, lo que quiero decir es que cuando vamos a cumplir ese primer mandamiento, primero amar a Dios sobre todas las cosas, y cuando venimos en el ayuno, yo pienso que ahí está el centro del ayuno. ¿Por qué? Porque estamos amando a Dios primeramente que el cuerpo. Amén, hermanos. Cuando usted ama al cuerpo y dice, no, pues para ir a ayunar, pues mejor no me quedo. ¿Qué no desea la carne, hermanos? ¿Qué no desea el cuerpo? Pues ahorita desea un buen descanso. Va a decir, no, pues descansa, tranquilo. No te vayas en ayuno, hace mucho frío. Pareciera que el cuerpo nos habla, ¿verdad? Pareciera que el cuerpo dice, no sabe qué, pues necesita un burrito, necesita una hamburguesa, necesita un cafecito para este frío. Y uno dice, no, pues sí, lo obedezco al cuerpecito, vamos, mejor para ir en el ayuno, mejor no. Voy a ir a agarrar mi cafecito y ahí descanso y ahí viendo, no sé, ahorita qué está saliendo en la televisión, pero viendo la televisión con una cobija. Es lo que desea el cuerpo. El cuerpo desea de que no sabe qué, pues ahí tranquilo, desea un buen... no digo que un buen caldazo, porque ahorita que hace frío, pues sí desea el cuerpo, ¿no? Pero cuando uno le da chance a eso, pues dice, vamos a darle un caldito ahí en el frío. ¿Qué no desea el cuerpo, hermanos? ¿Desea una buena comida? ¿Desea el chisme? No, pues ahí sí, desea el chisme. Imagínense, ese es de la carne, hermanos, cuando uno empieza, cae en ese del chisme. Ese es de la carne. ¿Qué no desea la carne, hermanos? La ira. Desea la contienda, dice San Pablo. ¿Y saben qué dice San Pablo en Gálatas 5:17? Dice, porque estos apetitos actúan contra el espíritu y el espíritu contra ellos. Ambos, dice San Pablo, combaten entre sí. O sea, qué importante es el ayuno para volvernos a Dios entonces. El ayuno es que le estamos diciendo al Señor, tú estás primeramente en mi vida. Lo que desea el cuerpo, pues no le voy a dar chance. Dice San Pablo que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. O sea, Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. En primer lugar, hermanos, creo que la mayoría de nuestras vidas o la mayoría de la gente que vive en este mundo domina más la carne que el espíritu. Dice la palabra de Dios que la carne es débil, pero el espíritu es animoso. El espíritu es animoso, o sea, el espíritu tiene hambre de Dios. El espíritu tiene hambre de que esté en la presencia de Dios, pero ¿qué dice la carne? No, pues no te vayas, no vayas a buscar la presencia. Entonces, muchas veces ha dominado la carne. Pero ¿qué dice San Pablo? Que el espíritu combate con estos apetitos y la carne combate con el espíritu. O sea, es un combate. Por eso muchos no les gusta el ayuno. Por eso muchos no les gusta
y dice, es un sacrificio. ¿Para qué dejar de comer? ¿Para qué dejar de ayunar? ¿Cuántos ayunaron este viernes? No levanten la mano. Este viernes, que fue un día completo ahí en el trabajo, ayunando, orando delante del Señor. Es un sacrificio, es cierto. Pero es un combate. Por eso cuando uno entra en el ayuno, dice San Pablo que es un combate entre el espíritu y la carne. O sea, combaten entre sí. El espíritu desea la presencia de Dios, pero la carne también desea la comodidad. Amén, hermanos. Desea alimentarse, estar tranquilo. Pero es ahí donde debemos tener la sabiduría y pedirle a Dios. Por eso cuando ayunamos, pedirle sabiduría a Dios. Amén. Decirle, dame sabiduría, Señor. Porque cada momento en que tomamos una decisión en nuestras vidas, tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Y decirle, Señor, dame sabiduría. ¿Esto viene de ti o esto viene de la carne? Y Dios le da la sabiduría a uno. No, pues este es de la carne. Esto es del Espíritu. Porque los dos, dice San Pablo, combaten entre sí. Porque el ayuno, hermanos, es privarse de algo para agradar a Dios. O sea, poner a Dios en primer lugar. En este caso, lo que estamos haciendo es negarnos de la comida. Dice Éxodos capítulo 34, versículo 28, dice así, habla sobre Moisés cuando estaba en el monte. Dice, Moisés permaneció ahí con el Señor 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, o sea, los 10 mandamientos. A mí me llamó mucho la atención esto, hermanos, porque me doy cuenta de que Moisés, al privarse de algo, al privarse de la comida, al privarse de la bebida que podríamos decir agua, en ese momento hubo una inspiración de Dios en su vida. Hubo esa inspiración, hermanos, esa inspiración que Dios le reveló los 10 mandamientos. Dios le dio a Moisés esas palabras que escribiera en las tablas, pero ¿cuál fue el sacrificio que hizo Moisés? Ayunó 40 días y 40 noches. ¿Qué tan fuerte fue este hombre? ¿Qué fuerza tenía este hombre al ayunar 40 días? Imagínense nosotros que se nos dice ayunen un día. No, pues ya un día es mucho para nosotros. O que se nos diga, pues tenemos ayuno los domingos, pues mediodía quizás, no, pues es mucho. Pero ayunar 40 días, hermanos. Imagínense cómo estaría el pobre cuerpo, la carne. En ese caso yo diría que estaba tan débil. Ahí donde nos damos cuenta, hermanos, cuál es el efecto del ayuno. El efecto del ayuno es que disminuye el deseo de la carne. Disminuye el deseo de la carne, entonces el espíritu crece. Y por eso el ayuno, hermanos, qué tan importante es que el espíritu crece y tiene la cercanía, el encuentro con Dios. Amén, hermanos. Por eso es importante el ayuno, para arrepentirnos, para convertirnos. ¿Por qué? Porque estamos dominando la carne y estamos haciendo que el espíritu crezca y tenga el encuentro con Dios. ¿Cuántos están en ayuno hoy en esta mañana? Así que hoy usted le está diciendo al espíritu, vamos al encuentro a nuestro Dios. Hermanos, Moisés ayunó 40 días y 40 noches. Imagínense si nosotros ayunáramos una semana aquí en la comunidad. Algunos quizás dirían, pues vamos a darle, hermano. Algunos dirán, no, pues
mejor no. Pero en realidad, qué importante es, porque ahí hay una revelación de Dios. Cuando Moisés ayunó 40 días y 40 noches, Dios le revela los 10 mandamientos y le dice: escriba. Pero siempre y cuando el ayuno y oración. Ayuno y oración. Porque cuántas personas sufren hambre, pero si no oran, pues es como dicen, es una dieta normal. Pero si no oran, pues hay muchas personas que no tienen, quizás hablando, quizás está pobre, pues no puede comprar un plato de comida. Pues por la pobreza pueden sufrir hambre, pero sin oración, igual manera, pues es algo hambre natural. Pero cuando hay un ayuno y hay oración, es la esencia del ayuno. La esencia del ayuno es que cuando uno ayuna pero ora delante de Dios, ahí donde hay la revelación de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Hay la revelación, porque yo me acuerdo, hermanos, cuando estuve enfrente de la comunidad, y esto pues les recomiendo a los hermanos también nuevos que entraron. Cuando yo estuve enfrente de la comunidad, Dios me dio la oportunidad de trabajar cerca de la iglesia. ¿Cómo se llama, hermano Pedro? En la Adams, la iglesia San Vicente, ¿verdad? Ahí estaba trabajando yo cerca. Y ¿saben qué, hermanos? Bueno, esto quizás no tengo que revelarlo, pero lo digo como una experiencia. De que cuando Dios me llamó a la coordinación y yo le prometí a Él de ayunar todos los viernes, hermanos. Y empecé ese ayuno todos los viernes, cada semana. Y iba a la parroquia y ahí encontraba al hermano Pedro, ahí encontraba a la hermana Mari, que ahí asisten en la parroquia los viernes a las 12 del mediodía. Y yo sacrificaba ese momento, imagínense, hermanos, en ese momento día viernes, pues yo salía a las 12:30, a las 12 o a las 2:30, y iba a la parroquia y sacrificaba mi momento de comida y le decía al Señor: yo te ofrezco, Señor, yo pido por la comunidad, yo pedía por todo aquí dentro de la comunidad, pedía por mí, pedía por la familia. Y ¿saben qué, hermanos? Yo me di cuenta que allí el Señor revelaba las cosas. Por eso levantamos el ayuno aquí en la comunidad. Por eso levantamos la adoración aquí en la comunidad. Porque cuando hay ayuno y oración, Dios revela las cosas en nuestras vidas. Amén, hermanos. Dios te da las palabras y te dice: aquí en este camino tienes que caminar. En esta dirección tienes que llevar la comunidad, en esta dirección tienes que llevar tu vida, en esta dirección tienes que llevar tu familia. Cuando hay ayuno y oración, hay Eucaristía, hay la presencia de Dios. Por eso hoy en esta mañana yo les invito a que digámosle a la carne: espérate todavía. Primero está Dios. Amén, hermanos. Primero está Dios, antes que todo. Y entonces, hermanos, en realidad la esencia del ayuno es la oración, y quiero que me acompañen ahí en Esdras, capítulo 8, versículo 22. Capítulo 8, versículo 22. En el libro de Esdras. Nos vamos a dar cuenta cómo esta mujer se refiere del ayuno y de la oración también aquí en el libro de Esdras, capítulo 8, versículo 22. Dice así: porque después de haber dicho al rey
Nuestro Dios bendice a todos los que buscan, pero se enfurece con quienes los abandonan. Me da vergüenza, dice ella, pedirle tropa y jinetes como protección contra posible enemigo durante el viaje. Pero aquí viene lo esencial de este capítulo. Dice, precisamente, dice ella, por esto ayunamos e invocamos a nuestro Dios y Él nos escuchó. Palabra de Dios. Ella estaba hablando de que Jerusalén estuvo preso en Babilonia, diría yo. Pero Esdras fue a rescatar o a traer el pueblo en Babilonia para llevarlo a Jerusalén. Pero antes de salir a Babilonia, según la palabra dice que ella le dijo al rey que no, pues Dios nos va a proteger para este viaje. Así que los que buscan a Dios, pues los protege, pero los que abandonan a Dios, pues igual se enfurece Dios con ellos. Entonces, al ir en este viaje, el camino de Babilonia hacia Jerusalén, Esdras no, diría yo que no sé si le dio vergüenza o por decir así, de que no pidió jinetes o soldados al rey para que lo protegiera en el camino. Pero el punto de ella es que le dijo al pueblo, no voy a ir a pedir nada al rey porque ya le dije que Dios nos va a cuidar. Que para este viaje, decía ella, por eso ayunamos y oramos y Dios ya nos escuchó. Amén, hermanos. O sea, en otras palabras, ahí nos damos cuenta de que cuando uno ayuna y ora, Dios escucha. Dios está atento de nuestra oración y dice, no, pues está cerca de mí. Tiene esa conversión. Imagínense, hermanos, que en realidad en esta manera lo que dice Esdras, Dios nos respondió, Dios nos escuchó. Porque el ayuno es un medio de buscar plenamente a Dios y escuchar su voz y que Él nos escuche. Pero no es que Dios está limitado. No es que Dios está limitado de escucharnos o de hablarnos, sino que nosotros somos los limitados. De que nos cuesta quizás de dejar cosas en nuestras vidas y Dios no nos escucha. Nos cuesta dejar una tentación, un pecado, un vicio. Pero cuando Dios no tiene límite, Dios es, diría yo, ilimitado, Él está en todas partes. Pero cuando entramos en el ayuno, entonces le estamos diciendo al Señor, Señor, soy limitado, pero aquí estoy delante de ti. Para terminar hoy en esta mañana, yo podría decir que el ayuno incrementa la fuerza de voluntad. Incrementa la fuerza de voluntad en el sentido de que nos cuesta ayunar, es cierto. No tenemos voluntad. Nuestra voluntad está débil. Pero cuando ayunamos, ahí incrementa la fuerza de voluntad. En otras palabras, hermanos, nos fortalece la voluntad. Si a ti te cuesta quizás dominar algo en tu vida, pues a través del ayuno te da fuerza de voluntad para dominarlo. Y vemos el ejemplo de Jesús en el desierto sobre las tentaciones. En Mateo capítulo 4, versículo 1, que Él fue tentado en la necesidad que tenía hambre. Pero Dios le dice al tentador, le dice, pues no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que viene de Dios. O sea, en otras palabras, hermanos, que quizás nosotros somos tentados en una área de nuestra vida débil. Pero cuando vienen esas tentaciones podemos decirle al tentador, a través del ayuno decirle, no, pues no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que viene de Dios. Y es lo que estamos haciendo hoy en esta mañana.
Lo que estamos haciendo es decirle que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que viene de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos se están alimentando hoy de la palabra de Dios? Porque hay malos hábitos en nuestras vidas. En nuestro caminar podemos adquirir, quizás podría yo decir, malos hábitos que estamos atados a ellas, como vicios, pecados, problemas emocionales. Pero el ayuno y la oración nos trae libertad. Nos trae libertad, nos hace libre el ayuno y la oración. No sé cuántos han tenido la experiencia, pero cuando hay ayuno y oración, yo creo que allá en Guatemala siempre se menciona de que a veces ayunan 3 días la gente allá. Bueno, aquí no lo hemos hecho, pero allá en Guatemala se ayuna 3 días. Pero es como decir un ayuno, un retiro y oración. O sea, 3 cosas al mismo tiempo. Porque no lo hacen en casa, lo hacen en la montaña. Entonces, es un ayuno y retiro y oración. Y ahí donde se rompe todas las cadenas. Y ahorita estoy investigando de igual manera porque hay un pasaje de la Biblia donde dice que hay males que salen con ayuno y oración. Pero dentro de la Biblia que tenemos, pues algo le falta o no sé qué hay, pero estoy investigando, no sé, ahí en el libro de San Mateo, hay un versículo y un capítulo ahí que no está, el 21, no sé si ustedes no lo han encontrado, y solamente hay el 20 y luego sigue el 22 y menos el 21. Y ahí es donde dice esa palabra, dice que hay males que solamente sale con ayuno y oración. Entonces, la cuestión es que hay cosas en nuestras vidas de que en realidad solamente sale con ayuno y oración. Quizás hay momentos en que nos cuesta dejar algo, un mal hábito en nuestra vida. Pues vamos a pedirle a Dios hoy en esta mañana, decirle: Señor, ven a mí, aumenta mi fe, dame más fuerza. En realidad, hermanos y hermanas, hoy en esta mañana vamos a entrar en una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos dé esa fuerza. Usted quizás se siente cansado espiritualmente, quizás se siente cansado físicamente, pero vamos a pedirle a Dios hoy en esta mañana. Vamos a pedirle a los hermanos que levanten unas sillas aquí enfrente y vamos a entrar en una oración, porque Dios siempre nos está esperando. Como dice la palabra de Dios en Joel, siempre está dispuesto a perdonarnos, pero siempre y cuando tengamos un arrepentimiento, demostrarle sinceramente un arrepentimiento, demostrarle a través del ayuno que estamos aquí humillados delante de Él, demostrarle a Él que Señor estás en primer lugar antes que todo, porque el ayuno purifica nuestra fe, purifica nuestra fe que tenemos. Ciertamente creemos en Dios, pero a veces en el camino de nuestra vida cristiana, nuestra fe se desvanece, nuestra fe se hace débil, porque quizás se contamina con el deseo de la carne. Pero vamos a pedirle a Dios hoy en esta mañana que purifica nuestra fe. Tengamos una fe limpia delante de Él y decirle: Señor, yo quiero estar en tu presencia, quiero creer en ti, podría yo decir, con toda esa libertad. Véngase aquí enfrente del altar, acércase, vamos a entrar en una oración. Es un momento de pedirle a Dios fuerza y pedirle a Dios sabiduría y pedirle a Dios que nos levanta hoy en esta mañana.